¿Cómo les va? Muy bien. Damos gracias al Señor por esta mañana, por lo que hemos podido vivir. Arrancamos tempranito en el estudio bíblico, viendo temas muy interesantes. Y hoy estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Tienen ganas? ¿Sí? El estudio bíblico, preguntan allí. Muy bien, señora, por preguntar así logramos más adeptos. 9 de la mañana. Hay que madrugar un poquito el domingo para estar, pero 9 horas, estudio bíblico. Aquí estamos estudiando la carta a los romanos. Llevamos por el capítulo 5 y me parece que en el 5 nos vamos a quedar unos domingos. Próximo domingo no hay estudio bíblico, va a haber una reunión sobre la visión de la iglesia. Así que te animo a que puedas venir también con tu familia y vos a escuchar del Señor a las 9 de la mañana. ¿Podés ponerme, está la placa del mensaje de hoy? No. ¿La invitación? Bien, no importa. ¿Recuerdan ustedes? Tiramos un título para el mensaje de hoy. ¿Alguien lo recuerda? Héroes de fe. Ustedes saben que como latinoamericanos, ¿alguien no es de Latinoamérica? ¿Nació en otro país? Por las dudas. ¿No? ¿No hay nadie internacional? Bien. Como latinoamericanos tenemos un problema, pero esto es algo común en toda la región. Desde el argentino, el colombiano, el uruguayo, el paraguayo, el chileno, todo lo que es Latinoamérica tiene un problema en la búsqueda de referentes que cambien la realidad en la que vive un país, un lugar. Y lo que has escuchado hablar, quizás en historia te lo han contado, del caudillismo, ¿sí o no? Y digo, ¿por qué es un problema? Porque siempre buscamos a El Salvador, ¿vieron? Entonces ahora, por ejemplo, Argentina está en la búsqueda de un presidente o una presidenta que la saque a Argentina de cómo está. O necesitamos a alguien que sea ese caudillo a donde todos van a ir por detrás de él. Y esto no nos ocurre a nosotros, es algo, por eso digo, común a Latinoamérica. Esto de querer encontrar a alguien que tenga superpoderes y que nos pueda llevar a una mejor situación. Eso tiene un problema, es hacerla fácil. Pues estaría bárbaro que llegara un iluminado, que supiera todo lo que hay que hacer, que no se equivoca, que tenga superpoderes y nos saque a todos donde estamos. ¿A quién no le gusta? Pero eso implica que vos te quedarías sentadito en tu casa, tomando mate, leyendo el diario, o contestando Facebook, o viendo Google, y no harías nada. La búsqueda de un héroe hasta forma parte de nuestra naturaleza. ¿Qué es para ustedes un héroe? Los que fueron a ver Avengers no me digan. Ah, ¿vieron? Es más, hubo todo un tema con la foto que usé de fondo para héroes. Yo la verdad que con Camila le digo, mirá, encontré esta foto y me gusta. Pero nadie me dijo que esos eran los actores de la competencia. No sabía nada, yo la verdad desconozco. Me hubieran advertido, hubiera tratado de buscar otra foto. Pero cuando me dicen, ¿por qué usaste la foto de la competencia de Avengers? Ah, bien, le digo, no tengo ni idea. Como sabrán, no soy muy cinéfilo. Pero ¿qué es un héroe? A ver. Defensor de la justicia. ¿Qué es un héroe para ustedes? Vamos. San Martín, un héroe. Belgrano. Alguien que se activa. Alguien que se destaca. Un Salvador es un héroe. ¿Qué más? Bien, aunque sea loco, pero héroe al fin. ¿Ah? Por supuesto. ¿Escuché algo por acá? Que no le teme. Bien, la pérdida del miedo es una de las características del héroe. Miren, según el diccionario, héroe dice que es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor y pérdida de miedo. Ese es un héroe. En lo cinematográfico, en la película, en esto que está tan de moda ahora de los superhéroes, es el personaje principal en una obra literaria o cinematográfica, especialmente el que produce admiración por sus buenas cualidades. Y después aparecen los superhéroes. Está el héroe y está el superhéroe, que ya tiene como ese poder extra, ¿no? ¿Cuál es el superpoder de Spider-Man?
Los mato con la pregunta. Sí, ese era el superhéroe de mi época. No me pregunten de la película de Avengers porque no tengo ni idea, pero el de Superman, ¿cuál era el poder que tenía Superman? Volar, ir rapidísimo de un lado para el otro. ¿Ben 10? ¿Quién veía Ben 10? Eso ya es para los más jóvenes, ¿no? Me estoy metiendo en terreno que más vale me salgo. ¿Qué les parece? La idea es, el héroe siempre, o el superhéroe, está asociado a un poder extra que los demás no tienen. Entonces eso lo posiciona por encima. A mí me gustaría que en esta mañana, basados en lo que vamos a leer de la Escritura, pudiéramos tomar el verdadero concepto de un héroe según Dios. ¿Qué es un héroe para Dios? Porque yo quiero decirte la primera gran verdad de la mañana. Todos podemos ser héroes. Y no importa de qué raza sos, cuál es el color de tu piel, no importa qué apellido tenés, a qué iglesia vas, no importa el dinero que tenés, no importa los dones que hayas recibido, no necesitas ser un santo con aureola para ser un héroe. Todos podemos ser héroes. Y yo quiero llevarte hoy en la mañana, no nos va a alcanzar el tiempo, por eso esto se llama Héroes de Fe parte 1, y la próxima vez que me toque hablar será Héroes de Fe parte 2, porque vamos a hablar de Hebreos capítulo 11. Y yo me gustaría que abrieras tu Biblia ahí, en la versión que la tengas. Allí las chicas van a ir poniendo en Nueva Versión Internacional, ¿puede ser? ¿Sí? Vamos a ir leyendo y a mí me gustaría ir como abriéndote el panorama de lo que significa ser un héroe para Dios. ¿Qué dice el título de tu Biblia en la mayoría de las Biblias? A ver, ¿qué dice? La fe, así se titula. ¿Alguna otra versión que tenga otro? Ejemplos de fe. En otras versiones dice héroes de la fe. De hecho, este pasaje es considerado como una galería de gente que se convirtió en héroe por fe. Dios quiere que todos seamos héroes, pero para eso necesitamos tener fe. Primer versículo de Hebreos 11, ¿qué dice? Lo vamos a leer juntos, lárgamelo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, o sea, a la fe, fueron aprobados los antiguos. ¿Qué es la fe entonces? Lean, vamos, lean, no hace falta que lo diga. A ver qué dice. Es la garantía de lo que se espera, la convicción o la certeza de lo que no se ve. ¿Es eso la fe? ¿Cómo podemos definirla la fe? ¿Tengo yo la fe adentro mío? No se animan a contestar, tan dudosos. ¿Yo tengo la fe o la recibo? Esto no está planeado, chicos, así que si pueden y me dan una mano, mejor. Si no, nos tomamos el tiempo, no hay problema. Vamos a leer 3 versículos. Segunda Pedro 1:1. Si lo pueden poner allí. Recién, mientras estábamos cantando, dije, me parece que vamos a tener que empezar por acá antes de hablar de la fe. Segunda Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Qué pasa con la fe ahí? ¿La tengo? ¿Qué dice? La recibo. Vamos a otro versículo, Gálatas 2:20. A ver, no están acostumbrados los domingos a andar con la Biblia de un lado para el otro, ¿no? Bien. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo,
he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios. Y por último, Hebreos 12:2, y ahí sí ya nos quedamos. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Que es como la continuación de este héroes de la fe. Fijemos la mirada en Jesús, y acá yo quiero que una versión dice el autor y consumador. Miren lo que dice esta versión. El iniciador y perfeccionador de ¿quién? De nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Yo no quiero hacer de esto una discusión teológica, simplemente quiero decirte, si hay algo de fe en vos, es la que vos has recibido de Dios. Es la fe que Dios te otorga. ¿Todos podemos tener fe? Sin duda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos podemos tener fe? ¿Todos podemos creer? Depende de nosotros aceptarla, depende de nosotros creer. Pero para que vos seas un héroe de fe, ¿qué tiene que haber? Fe. No tiene que haber dones, no tiene que haber talentos, no tiene que haber capacidades, tiene que haber fe. Es creer lo que no vemos. Suena medio abstracto, por eso el escritor de Hebreos, cuando arranca este pasaje, él hace toda una galería, muestra un montón de personajes que los vamos a ir viendo, y cuando llega al capítulo 12, que es el versículo que leímos recién, dice, teniendo esta gran nube de testigos, está hablando de todos estos hombres de fe, nosotros dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo corremos esa carrera? Dice, puestos son los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, que hoy día está muy de moda, porque hay mucha gente que habla de tener fe, pero si la fe no es esa fe que Dios pone en nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, no sirve de nada. Por eso hay gente que tiene fe que su negocio va a andar. ¿Y? Si esa fe no está basada en Dios, no sirve de nada. No es la fe que te convierte en héroe. Por eso el escritor de Hebreos agarra ahora y nos va a empezar con distintos personajes a darnos como una guía de qué tiene un héroe de fe. ¿En qué se basa un héroe de fe? Y el primer personaje que elige es Abel. Allí en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Lo primero que aprendemos de Abel, dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio que era ¿qué? Más aceptable que Caín. Yo les pregunto, ¿por qué la ofrenda de Abel, que él se dedicaba a criar animales, buscó un animalito, lo sacrificó y se lo ofreció a Dios? ¿Fue más aceptable que la ofrenda de Caín, que él labraba la tierra, cultivó de sus productos, frutas, verduras y demás, y las trajo a Dios? Y dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Ni los teólogos se ponen de acuerdo porque no está en ningún lado. ¿Por qué lo aceptó? Sí hay algo, lo escuché recién por ahí, fue la actitud de Abel. ¿Cuál fue la actitud? La fe. Él tenía fe que su sacrificio iba a ser aceptado. Si bien el sacrificio de Abel contenía un animal muerto, sangre y todo lo que vendría después, que tiene mucho significado para la obra de Dios, lo que hizo válido el sacrificio de Abel era la fe que él tenía en que Dios iba a aceptar ese sacrificio. Y esta es la primera lección que nosotros aprendemos. Para ser un héroe, alguien que pueda transformar la realidad en la que se vive, en el ámbito que te haya tocado vivir, y ser un agente de Dios, necesitas tener fe en Dios de lo que estás haciendo. Hay mucha gente que sale a vender y no cree que va a vender nada.
¿Cuánto vende? Nada. Muchas veces subimos al púlpito o predicamos o tocamos una canción creyendo que bueno, no va a pasar nada hoy. ¿Y qué pasa? Nada. Porque la primera actitud que en la vida tenés que tener para todo lo que emprendas y ser un héroe de fe es creer en lo que vos estás haciendo y que Dios lo va a bendecir. Eso te lleva a ser cuidadoso. Uno podría pensar, bueno, se ve que Abel se esforzó, usó más la excelencia, estaba atento a los detalles. ¿Será cierto eso? Claro, obvio, porque Dios también se fija en eso. Pero eso tiene que ver con la actitud de la persona que está haciendo algo. Hacerlo lo mejor posible. ¿Alguien tiene empleados o maneja gente? ¿Te das cuenta quién tiene actitud y quién no? ¿Sí o no? Es evidente. Si para nosotros es evidente, imagínate para Dios que mira los corazones y conoce los pensamientos. Entonces nuestra actitud ante todas las cosas. Un héroe de fe, lo primero que tiene es una actitud de fe. Lo que hace, lo hace convencido de que va a agradar a Dios. Pero hay algo en este pasaje que a mí me interesó mucho, que es un condicionamiento para un héroe de fe. Dice que por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, alguien que me explique, ¿cómo es? ¿O está muerto o habla? ¿Ustedes vieron algún muerto hablar? ¿Y qué dice ahí? Ah, está mal escrita la Biblia. Un héroe de fe deja un legado del cual aún, habiendo muerto, se sigue hablando. Alguien que de veras está comprometido en cambiar el mundo en donde Dios lo ha puesto y quiere ser un héroe, no es alguien que cuando no está, y bueno, ya está, se acabó, no está más Agustín, no está más Lucas, no está más Nico, ya está, listo, fueron, ya vivieron, murieron, comieron, fueron felices, comieron perdices, al cielo, no. Un héroe de fe, lo que hace mientras está vivo, trasciende aún cuando muere. Wow. Me pregunto, ¿cuánto de lo que hago yo día a día tiene ese objetivo? Perdamos esa conciencia latina en buscar un salvador que haga todo, o alguien que nos saque de la crisis económica. Queremos un salvador político, queremos un salvador en la escuela. ¿Vieron quién en la escuela de sus hijos está todo bien? ¿No? ¿Y quién lo va a cambiar? Ah, que venga un director, que venga todo es para los otros. El mensaje de hoy es: convertite en un héroe de Dios, un héroe de fe que transforma su entorno. ¿Cómo? Primero, con actitud de fe. Segundo, apostando tu vida. Digo apostando no en el sentido de jugarla a la timba, sino invirtiendo tu vida en algo que valga la pena y que aún cuando no estés vivo, siga hablando todavía. Pero el verso continúa y la Biblia nos habla de Enoc. Dice el versículo 5 y 6. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Miren, de Enoc no sabemos casi nada. Lo único que sabemos de Enoc es que no murió, que en algún momento iba caminando y Dios se lo llevó. Hay misterio. ¿Querés saberlo? En el cielo, buscarlo a Dios y preguntarle cuando lleguemos allá, ¿qué hiciste con Enoc? ¿Dónde está? Porque dice que desapareció. Ahora, antes de ser llevado, él recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y el autor de Hebreos tiene que escribir ahí porque no le queda otra. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Entonces, si no tenés fe en Dios, es imposible agradarlo a Él. Sin fe no hay forma de agradarlo. La respuesta que vamos a encontrar hoy en Héroes de Fe es respondernos qué es la fe. Esta mañana veíamos con Rodolfo, hemos sido, ¿qué por la fe? Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La fe que habría, ¿recuerdan?
nos daba entrada a la gracia. Y Romanos, esto no está allí, lo voy a leer, Romanos 10:17, dice lo siguiente respecto a la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe no es nuestra, la fe viene de Dios. ¿Y cómo recibo fe yo? Ahora, si yo no creo en la palabra de Dios, entonces no tengo fe. Y si no tengo fe, ¿qué dice este versículo de Hebreo? Que yo no puedo agradar a Dios. Y es más, dice que si alguien se acerca a Dios, tiene que creer ¿qué? Que Dios existe y que Él quiere recompensarlo. Entonces yo acá tengo un mensaje muy fuerte para los que quizás están en esta mañana y han venido acá onda. Miren, cuando alguien llega a una iglesia, a un momento espiritual y viene onda, yo no sé acá si va a pasar algo. La verdad, estos son todos unos locos, no creo en esto. Y bueno, ¿sabes qué? A ella no le pasa nada. Porque Dios mismo dice que si hay alguien que se acerca a Dios, tiene que creer que existe. Y ahí empieza el primer paso de fe. Creer. Porque Dios dice que está dispuesto a bendecir a aquel que cree. Nosotros no venimos a Él buscando sus bendiciones, pero para acercarnos a Él tenemos que creer que existe Dios. Te hago una pregunta, ¿vos crees que existe Dios? Porque si no crees que existe Dios, no te podés acercar a Dios. Dios al incrédulo no le regala nada, le regala su incredulidad y que siga. Por eso ves un montón de gente que sigue viviendo perdida sin Dios. ¿Por qué? Porque no cree. Tenemos que tener fe. La fe no la tengo yo, la recibo, Dios me la da. ¿Viene por qué? Por el oír, ¿qué dijimos? La palabra de Dios. Y este concepto que parece todo medio mezclado, es increíble cómo en Hebreos el escritor lo va desglosando con ejemplos. Primero lo vimos a Abel, después lo hemos visto a Enoc, ahora, y en el versículo 7 pasa un personaje de la historia que todos conocemos. Un superhéroe del Antiguo Testamento, Noé. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué recibió Noé en primera instancia? ¿Y qué es una advertencia? Es un aviso. ¿Y qué es un aviso? ¿Quién le dio el aviso? Dios. ¿Y qué es un aviso? Es palabra. A ver, Noé recibió palabra de Dios. Dios lo visitó y le dijo, voy a destruir este mundo, me tiene cansado. ¿Qué hizo Noé? Tuvo fe. Le creyó a la palabra de Dios. ¿Entienden por qué la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Él a partir de la fe hizo algo que un héroe de fe tiene que hacer. Y es creer en las cosas que aún no se ven o no han sucedido como si ya fueran reales. Ese es el poder de la fe. ¿Acaso no dice Romanos eso? Que nosotros tenemos un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. En lo que vos más te pareces a Dios, aparte de dar amor, que lo veíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? El sacrificio de Jesús es la entrega de Dios por amor a nosotros. Y cuando nosotros damos, el dar es una actitud que nos asemeja a Dios, porque Dios siempre nos dio. Ahora, cuando vos tenés fe en Dios, estás creyendo a lo que Dios te dice, te estás siendo lo más parecido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y yo te digo, Noé creyó lo que Dios iba a hacer. ¿Por cuánto tiempo predicó Noé y le llevó a construir el arca? ¿Alguien sabe? ¿Escucharon? ¿Cuánto tiempo? 120
años, está bien, era una época en donde los hombres vivían más edad sobre la tierra, pero aún así fueron 120 años. ¿Vos te imaginas lo que fue para Noé ponerse a trabajar, construir el arca, pintarla de brea? Yo me acuerdo de la canción que teníamos en la escuela dominical, hombre muy famoso en la historia fue Noé, ¿recuerdan? Hizo el arca inmensa que medía 80 pies, la pintó con alquitrán. Vos la cantás en 5 minutos la canción y parece que a Noé le llevó una semana a construir el arca. Tuvo 120 años. Y predicándole a todos de que el mundo se iba a acabar. ¿Cuál era el meme más famoso en la época de Noé? Claro, ¿te imaginas si hubiera Facebook, los memes que hubieran hecho de Noé? Mírate loco construyendo el arca. Ahora, imagínate la escena cuando Dios se aparece y le dice, mira, en 7 días se acaba. ¿Y qué hizo Noé? ¿Recuerdan? Empezó a llamar animales. ¿Vos te imaginás la escena de todo el pueblo, la gente que vivía en ese momento, viéndolo al loco Noé meter animales de 2 en 2? Dios le dijo, cerrá la puerta. Y dice que empezó a brotar agua de adentro. Noé creyó de antemano las cosas que iban a pasar, pero la fe que cree en lo que no se ve te hace actuar en consecuencia y en dirección a eso. Porque para Noé no hubiera servido de nada empezar a predicar, gente, en 120 años esto se va a acabar, va a haber una destrucción, y cuando realmente brotara, dice que el diluvio no fue lluvia solamente, llovió, pero dice que se abrió la tierra y desde la tierra salió agua para arriba y se inundó todo en unos días y murió todo ser viviente. Ahora, si Noé no hubiera hecho el arca, él se hubiera ahogado también con su familia. Entonces la fe que cree en aquello que no se ve, pero lo cree, empieza a actuar en consecuencia aún cuando eso no ocurra. ¿Alguna similitud con la que muchas veces nos pasa con cosas que Dios nos dice, que Dios nos muestra, que no se ven, que no están, pero hay que empezar a hacer? Porque eso es tener fe. Un estudiante que empieza a estudiar, si no tiene fe en Dios que se va a recibir, y bueno, rinde cuando puede, cuando quiere, cuando le queda cómodo. Y cuando se tendría que recibir, no se recibe, porque no tiene fe en lo que está haciendo, ni ve por adelantado. La fe es muy práctica. No solamente nos da vida eterna, porque por la fe en Jesucristo obtenemos salvación y perdón de nuestros pecados, sino que el tener fe en Dios con lo que Él quiere hacer con tu vida, te da propósito, te da dirección, te da visión y te da acción. Porque una fe sin acción no sirve de nada. No estaríamos ni vos ni yo, si Noé no hubiera tenido fe, porque tendría que haber Dios creado de vuelta al hombre. O no sé qué hubiera hecho, ya plan tercero de Dios, pero no, hubo un hombre que le creyó. Fe y obediencia van juntos. Es imposible decir que tenemos fe en Dios y no le obedecemos. Es imposible decir que tenemos fe en Dios y no obedecemos. Hablábamos hace un rato con Rodolfo. Estamos viviendo un tiempo en donde muchos se llaman cristianos. Muchos asisten a una iglesia cristiana, evangélica, católica, lo que vos quieras. Y muchos dicen y aman y dicen que aman a Jesús. Muchos hasta aún creen que existe Dios. Pero no todos le hacen caso a Dios. No todos le obedecen. Y si tu fe, ¿qué diría Santiago? Si no me muestras la fe por tus obras, tu fe es muerta. La fe es central en la Escritura. Y ser un héroe de fe es alguien que cree en lo que va a venir anticipadamente, pero empieza a actuar en consecuencia. Hay un hermano, dicho sea de paso, que les comento, miércoles 15 de mayo, resérvenselo, tenemos un mes de mayo a full, nos va a estar visitando Daniel González, de la Iglesia del Centro de Buenos Aires, dándonos a toda la Iglesia una
charla, capacitación, estudio sobre las finanzas. Importantísimo para este tiempo, así que vayan reservándole el tiempo. Él cuenta en una de sus historias, de sus ejemplos que pone, que dice que hay gente que quiere llegar a algún lugar, a algún puesto en una empresa y siempre está pidiendo lo que no hace. Dice, vos querés ser jefe, empezá a comportarte como jefe, empezá a vestirte como jefe, empezá a hacer como si fueras para parecerte lo más a Dios, que empezás a llamar las cosas que no son como si fueran. No empezándote a ser el jefe a mandar, ¿no? Pero digo, empezando a vivir esa vida que querés, porque eso es parte de la fe. Ahora vos ves un montón de gente que dice que cree en Dios y anda con los brazos arrastrados, no hace nada, no tiene visión, no tiene acción, no va a llegar nunca a nada. No va a ser héroe. Un héroe de fe implica que imitemos a Noé en esto, en creer las cosas. ¿Qué cosas tengo que creer? Porque ahí viene otro tema, ¿no? ¿A quién le creyó Noé? Ojo. Muchos le creen al consumismo. Muchos le creen al estilo de vida que plantea el siglo XXI. No, yo tengo fe que voy a prosperar, voy a hacer esto, voy a ser millonario. ¿Dios te lo dijo? ¿Hay palabra de Dios? Si Dios te dio palabra que vas a ser millonario, adelante, créelo. Pero ¿y si no tenés palabra? Ya me estoy adelantando al punto que viene, porque eso era lo que tenía el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos empezó a acordarse y dijo, che, Enoc, mirá qué bueno, Abel, Enoc, Noé, y por ahí, claro, ¿qué se le vino a la mente? Abraham. Dijo, no queda otra. Y vamos a hablar de Abraham, y dice Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Otra vez, la fe de Abraham está basada ¿en qué? No, pero ¿qué escuchó Abraham? ¿Leyó el Canaán de la mañana? Le llegó un mail que mandaba un patriarca de la época y él leyó, dice, mira lo que dice fulano, yo voy a ir por lo que dice fulano. ¿Eso dijo Abraham? Él escuchó a Dios, querido, no hay fe si no hay palabra de Dios. No hay dirección en tu vida si no tenés palabra de Dios. Estás en un tiempo de búsqueda, de saber qué hacer. Pregúntale a Dios. Recibí de Él. No de otra cosa. Porque probablemente puedas estar poniendo tu fe en cualquier cosa que no es Dios ni su palabra. Y dice la Escritura que la fe, la verdadera, la que te convierte en un héroe de fe, viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. No hay fe si no hay palabra de Dios. Ahora a mí me encanta el escritor de Hebreos cuando lo menciona a Abraham. Ya van a ver que Abraham habla mucho. Hoy vamos a llegar hasta la mitad, porque no nos va a dar el tiempo. Pero lo primero que él aclara, y es que obedeció y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Dios no le dio detalles de lo que iba a acontecer. Solamente le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, yo te mostraré la tierra donde vas a ir y demás. Nosotros por naturaleza humana nos gusta tener todo bajo control. Dígame a quién no le gusta tener todo bajo control. Tengo algunos ahí que me hacen así. Todo bajo control. ¿Sí? Tenemos distintos grados. Está el obsesivo compulsivo que hasta la silla tiene que estar ahí porque yo dije que ahí tenía que estar. Y esto tendría que estar derecho y somos así, ¿no? Pues todo bajo control. Y hay veces que Dios te llama, y déjame que me corrija, no, hay veces no. Cuando Dios te llama, Él lo primero que te pide es el control. Un héroe de fe pierde el control de su vida.
Quien responde al llamado de Dios se entrega por completo a Él. Es un siervo que sabe a dónde va a ir, pero no sabe cómo. ¿Eso significa que Dios no tiene planes? Sí, pero no los revela. ¿Eso significa que nosotros no debemos hacer planes? No, pero los planes que tenemos que hacer deben estar basados en Dios, porque Él sí revela sus planes a sus hijos, pero al tiempo que quiere. Esto es una de las cosas más importantes de la mañana. Entender que si Dios quiere que seas un héroe de fe, alguien que transforme, alguien que cambie el entorno donde está, alguien que sea útil a la obra de Dios, alguien que sea útil en la familia, Dios te va a pedir que hagas ciertas cosas, pero no te va a decir cómo. Te las va a ir revelando de a poquito. Y eso significa que vos tenés que perder el control sobre tu vida. ¿Qué quiere decir? ¿Junto las velas, levanto el ancla y que la vida vaya donde quiera? No, a donde Dios quiera. Lo que pasa es que hacer eso exige estar en sintonía con Dios y estar escuchando a Dios permanentemente. Yo soy un convencido que si a mí Dios me hubiera revelado a mis 15, 16 años lo que Él quería hacer con mi vida, mire, Jonás quedaba hecho un poroto. Me conseguía un satélite a la luna. Porque no estamos preparados para que Dios nos anticipe los planes que tiene con nosotros. Nosotros nos creemos que sí, que tenemos todo bajo control. No, porque si a mí Dios me dijera... Por eso la gente gasta un montón de plata al año en ir a los astrólogos, a los brujos, a que le adelanten el futuro, porque parece que si tenemos el futuro controlado, tenemos todo controlado. Y Dios te dice, yo quiero un héroe de fe que deje el futuro en mis manos, porque yo lo manejo. Amén. Dios maneja tu futuro, no vos. Hay gente que quiere manejar el futuro. ¡Ojo! Abraham pisó el palito. Ya lo vamos a ver. Abraham quiso adelantar los planes de Dios. Y hoy como humanidad sufrimos la consecuencia de un hijo de Ismael por no esperar la promesa. Y hasta el día de hoy el mundo sufre por no haber esperado en Dios. Tenés que perder el control de tu vida. Mirá lo que te estoy diciendo. El pastor dijo que tengo que ser un descontrolado. Vos me entendiste, ¿verdad? Dios es el que está al control. Él manda. Vas a ser un descontrolado si vos no escuchás a Dios y seguís haciendo lo que querés. Ahora, un héroe pierde el control de su vida y se lo entrega al Señor. Y el Señor dice, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Dios lo lleva a Abraham a una tierra. ¿Esa tierra Dios se la prometió a Abraham? Claro que sí. Sí, era la tierra de Canaán. Fue después de la tierra donde está Israel hoy día. Era la tierra prometida. En un momento Abraham tuvo que irse de esa tierra, ¿recuerdan? Cuando José estaba en Egipto, sus descendientes, ¿no? Jacob tuvo que irse porque había hambre, y después toda la peregrinación, la salida de Egipto, lo que recordamos el domingo pasado de la Pascua, tiene que ver con el retorno del pueblo de Dios a través de Abraham a la tierra prometida. Pero esta primer salida de Ur de los Caldeos de Abraham era ¿a dónde? A la tierra que Dios le había prometido. Ahora, ¿qué le pide Dios a Abraham una vez que partió? Dice el versículo allí. Porque, no, el anterior, el 9. Y habitó en tiendas dice, por la fe se radicó, ¿como qué? Como extranjero en la tierra prometida. Yo no sé si hay alguien aquí que no es de Argentina, que haya nacido en otro país. Luis, vos naciste en Perú. Bien. Cuando vos sos extranjero en un lugar, te comportás diferente a como si sos ciudadano. Dios le dijo a Abraham, salí de Ur, perdé el control de tu vida, yo te voy a ir guiando, te vas a establecer acá, pero como extranjero. No, Señor, tengo que venir a conquistar, vamos a matar a todos los que están acá. No es mi plan, eso va a venir después, ahora como extranjero. ¿Vieron que los extranjeros,
van accediendo a derechos de ciudadanía progresivamente. Porque es así. Y esto a mí me advierte de algo, querido. Un héroe de fe de Dios vive en los tiempos de Dios y entiende los tiempos de Dios. Porque hay tiempos en donde Dios dice, quiero que estés como extranjero, y hay tiempos que Dios dice, quiero que vayas a conquistar. No siempre es tiempo de conquista. Vos vas a escuchar, hoy estamos todos con esto de, no, en vos está el poder, vos tenés toda la fe, vos tenés todo, dale para adelante, vos conquistás todo lo que querés. Mentira. Porque si Dios te ha pedido a vos en este tiempo que seas extranjero en algún lugar, no vas a conquistar nada. De hecho, Abraham lo único que pudo hacer en esa tierra fue vivir, y vivió como un nómade todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y la palabra de Dios que él iba a vivir como nómade ahí. Se hizo multimillonario, rico, era el hombre más rico del momento, Abraham, en su momento. Pero porque le estaba haciendo caso a Dios. Era un tiempo para vivir de extranjero. Luego, a sus bisnietos, no que bisnietos, vaya a saber qué generaciones, 400 años después, las tribus de Israel, divididas en 12 tribus por los hijos de Jacob, ¿fueron a qué? A conquistar la tierra prometida. Pero vino después. Querido, ¿en qué tiempo de tu vida estás? Puede que tengas a tu lado a un compañero de fe, alguien de la iglesia, que está en tiempo de conquista. Y él anda, ¿sabes?, con las armas en la mano, matando todo, conquistando. No, porque Dios me dijo. Bárbaro, si Dios te dijo, adelante. Pero ojo, que el del lado puede estar en un tiempo de vivir como extranjero. Y a Dios cada uno lo hace vivir un tiempo distinto. No escucho amén. Es como que está muy difícil de digerir esto, pero es palabra de Dios. Un héroe de fe sabe interpretar el tiempo que Dios le ha pedido. El tiempo que está viviendo. Sabe esperar el momento. Sabe discernir los tiempos. Y continúa con Abraham. En Hebreos 11:11 dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la orilla del mar. Cuando Abraham recibe la palabra de Dios y le dice que él iba a ser padre de multitudes, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, Abraham miró alrededor y dijo, acá hay dos grandes problemas. Por un lado, yo soy un viejo, tengo casi 90 años, y esto de ser papá, no sé. Y en segundo lugar, mi mujer, que me acompaña desde mi juventud, es estéril. Pero dice la Escritura que porque Abraham consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Quién le había hecho la promesa? Dios. Y esta es una gran lección de esta mañana. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de las circunstancias, se trata del que te habló. No se trata de las limitantes que ven nuestros ojos, se trata de lo que Él dijo. No se trata de las circunstancias adversas que pueda haber en tu vida, se trata de lo que Él habló. Por eso todo confluye en lo que Dios habla, en lo que Dios dice, y lo dice a través de su palabra. Y nosotros podemos buscarlo. Pero no se trata de vos, se trata de Él. ¿Estarás en este último tiempo buscando de Dios algo imposible? Porque para Dios no hay nada imposible. Y todos los estudios, todos los análisis, toda la coyuntura podría decir que no se va a dar. Pero Abraham le creyó a Dios, porque él creyó en la promesa que le había hecho aquel que era fiel. Y la historia la humanidad tiene 6.000 años de historia, y en 6.000 años Dios siempre ha sido fiel. Nunca dejó de cumplir una sola promesa ni una sola palabra.
Por eso cuando hay una palabra de Dios para tu vida, que Él la puede derramar en un momento de intimidad, una mañana, leyendo una Biblia chiquitita en lo oscuro con una vela en tu casa, o leyéndola en una tablet, en la computadora, en el celular, donde sea. Cuando Dios trae una palabra para tu vida y es una promesa de Dios, Él la va a cumplir. Porque no se trata de vos, se trata de Él. Él es fiel a sí mismo. Por eso cuando le dijo a Jonás, Jonás, tenés que ir allá. No, se escapó Jonás. ¿Y qué pasó? Le costó entenderlo a Jonás, pero Jonás terminó haciéndole caso. ¿A qué? A la palabra de Dios. Eso decía el corito de la escuela bíblica. Jonás le hizo caso a la palabra de Dios finalmente. Un héroe de fe tiene palabra de Dios para vivir. Tiene promesa. Entiende que Dios cumple lo que promete. Confía en el Dios Todopoderoso. Le cree a Dios. Un héroe de fe le cree a Dios. Le cree a su palabra. ¿Qué es lo que está apareciendo en tu vida que hace que vos dudes de que Dios va a cumplir lo que dijo? Hace unos domingos atrás, en el aniversario, disfrutamos de un don de Dios que no es muy frecuente, que no todos lo tienen, pero que realmente hace mucho bien a veces. El pastor Carlos Braida, que nos visitó, él tiene el don de la palabra de conocimiento, ¿verdad? Y él hasta lo hizo públicamente en la reunión del domingo. ¿Recuerdan que algunas personas, él estaba hablando y se detuvo y dio una palabra que venía de parte de Dios? Inclusive en momentos de ministración también lo ha hecho. Y eso es bueno, porque Dios tiene favor con nosotros y a veces nos da esos destellos. Pero yo he recibido palabra de Dios llorando en mi casa a las 5 de la mañana, leyendo su palabra. Y no necesité que alguien usara un don sobre mi vida, sino que Dios mismo me lo reveló. Y yo le creí a Dios en esa palabra y Él no ha dejado de cumplir una sola. Aunque algunas cosas todavía no las veo, yo sigo teniendo fe en ese Dios que algún día habló, que algún día dijo, porque Él lo va a cumplir. Y ser un héroe de fe significa tener palabra de Dios. Si hay algo que me gustaría que esta mañana no te olvides es, Moisés dijo, Señor, yo no doy un paso si vos no venís conmigo. La presencia de Dios la queremos todos, pero yo te añado algo más. No des un paso en tu vida si no tenés palabra de Dios. Hay gente que dice, no sé qué hacer, ora, es que oro y no me contesta. Busca, lee, anda a 10.000 reuniones, escuchate 5.000 MP3, entra 10.000 veces a Google, a Facebook, a donde sea. Dios va a usar algo para hablarte, pero Él no te deja sin palabra, Él no deja sin promesa. Él habla, porque Él quiere manifestarse. Somos nosotros los que nos ponemos tapones si no escuchamos a Dios. Porque Él tiene promesas para dar, Él quiere lo bien para nosotros. Pero nosotros somos los que andamos en otra. Estamos con los auriculares puestos escuchando cualquier otra cosa, menos a Dios, que es el que tiene el plan para nosotros y en quien nosotros debemos depositar la fe. Un héroe de Dios tiene palabra de Dios. Un héroe de fe avanza por lo que ha escuchado de Dios y sabe que va a ser fiel a su promesa. ¿Quién dice amén a eso? El Señor va a cumplir lo que te habló. ¿Tenés palabra del Señor? Hoy es la mañana para levantarte y decir, Señor, yo te creo. Yo te creo lo que me dijiste. ¿Cuánto hace que te lo dijo Dios? ¿Un mes, una semana, el aniversario? ¿Hace 5 años, 10 años? Miren, yo ya lo he contado más de una vez. Hace muchos años Dios tocó mi corazón. Y cada día que estoy a solas con el Señor, llevo un registro de lo que Dios me va hablando. En su momento tenía así la pila de cuadernitos Gloria, esos anillados, porque no existía la tecnología o yo no tenía acceso. Y anotaba todo. Ahora uso la tablet, me modernicé. Pero allí registro todo lo que Dios me habla a mí. Y miren, no hay cosa más linda cuando uno se encuentra desanimado y tiene ganas de tirar la toalla y colgar las cosas que volver a leer lo que Dios te dijo algún día. Y yo te aseguro que para mí siempre salgo avergonzado, porque a veces entro enojado con Dios y cuando Dios me hace recordar todo lo que me dijo y todo lo que cumplió, ¿sabés que tengo cosas anotadas que Dios todavía no las ha cumplido? Pero esta semana el Señor me dijo, vos tenés que tener fe en que si yo te la prometí, lo voy a cumplir. Y sentí la carga de Dios de transmitírtelo a vos esta mañana. Créele al Señor. Será la mañana en donde agarraremos
las palabras que Dios nos dio en algún momento? Y le vamos a decir, Señor, perdóname porque me olvidé, pero hoy vuelvo a creer en vos. ¿Quién quiere orar de esta manera al Señor? Yo te pido que te pongas de pie. Mira, tenía para decirte más cosas, ¿sabes? Pero lo vamos a hacer en un próximo encuentro. Porque creo que llegó la hora de que le digamos al Señor que creemos en Él. Y si hay alguna palabra que el Señor trajo sobre tu vida, y como dice esa parábola que contó el Señor, ¿no? Vieron que la palabra es sembrada y por ahí a veces se la roban los pajaritos, la ahogan los espinos, la pisan la gente. Quizás hay una palabra que te la pisoteó tu esposo, tu esposa, te ningunearon cuando la contaste, o aún ni siquiera vos la creíste. Hoy es la mañana en donde le podés decir al Señor, Señor, te creo. Quizás estás en la búsqueda de esa palabra que aún no recibís. Tenés que dar ese paso, pero no sabes si darlo o no porque no hay palabra. Esta es la mañana, decirle al Señor, Señor, quiero que traigas palabras sobre mi vida. Que me hables, busca del Señor, hay que sacrificarse, hay que invertir tiempo, recursos. Miren, a veces Dios a mí me trajo la palabra que necesitaba para mi vida, ¿saben dónde? A miles de kilómetros de mi casa. Me tuve que pagar un pasaje de avión para que Dios me dijera. Sí, y a veces es de colectivo, y a veces implica renunciar a algo, porque cuando vos estás en la búsqueda de Dios, Dios se deja encontrar. Dios no juega a las escondidas. Y esta es la mañana en donde podés por primera vez inclusive decirle a Dios, quiero vivir una vida de fe, quiero creerte, quiero cumplir tus planes. Quizás algunos cierren todos sus ojos y que cada uno pueda estar orando con lo que el Señor le pone en su corazón. Cada uno esté clamando al Señor por su necesidad. Algunos en esta mañana tienen que entregarle el control de su vida a Dios, porque hasta ahora lo han estado manejando. Y hoy el Señor te pide, dame el control, dame el timón. ¿Por qué te aferras al timón de tu vida como si fuera un barco y vos el capitán? El capitán soy yo, te dice el Señor en esta mañana. Yo quiero manejar tus finanzas, yo quiero manejar tu trabajo, yo quiero manejar el futuro de tus hijos. Pero Señor, quiero saber, no te voy a decir cómo, te lo voy a ir dando de a poco, de a poquito. Quizás esta es la mañana para que alguien levante su mano y diga, Señor, yo te quiero obedecer. Vos ya me hablaste, yo ya sé lo que me pediste, pero me he estado huyendo y en esta mañana le podés decir al Señor, Señor, hoy te hago caso. Hoy te hago caso, Señor. Hoy te obedezco, porque en la obediencia hay bendición. Quiero que agarres al del lado. En un minuto pueden intercambiar una oración cortita uno por otro, porque hay bendición en eso, dice la Escritura, sin que el otro te cuente nada. Dale una palabra de bendición al del lado con una oración, declarando que él va a ser un héroe de fe. Y lo que el Señor ponga en tu corazón, hacelo ahora, rápido, allí donde están. Al que está al lado, a la derecha, a la izquierda, de dos o tres, se juntan y oran y dicen, Señor, haz de este hombre, de esta mujer, un héroe de fe. Él ha orado, ha clamado. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por este enorme desafío que pusiste en nosotros, de ser héroes de fe. Padre, aquí hay personas que han tenido su vida controlada completamente y hoy te la han rendido a sus pies. Señor, dales fuerza para vivir los próximos días. Dale sabiduría, Señor, para tomar esas decisiones. Padre, hay gente que ha clamado a ti en esta mañana por palabra. Necesitan tu palabra. Padre, hazlos que se sacrifiquen, que la busquen, que vayan hasta donde sea. Porque, Señor, vos te dejas encontrar. Gracias. Señor, hay gente que está esperando el cumplimiento de la promesa.
Oh Dios, abrí los cielos sobre esta congregación y empieza a cumplirlas, Padre. Sos fiel en cumplir tus promesas. Algunos la están esperando hace tiempo, Padre, y oran y claman y siguen creyendo en ti. Vos sos fiel y lo vas a hacer. Señor, ayúdanos a construir un legado con nuestra vida, que aún habiendo partido se hable de nosotros. Se dé gloria a ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado en esta mañana a quien deba arrepentirse y por fe ser justificado, recibir la gracia de Dios, el don perfecto en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ver las cosas que no son, como si ya fuesen. Oh Papá, abrí nuestras mentes en esta mañana. Hay gente que no está viendo, Señor. Abre nuestros ojos, Cristo. Ábrelos. Ayúdanos a ver lo que no vemos. Queremos creerte, oh Dios. Creemos en ti. Gracias por estos ejemplos de tu palabra que nos hablan tanto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.